Uno, dos, uno, dos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buen día tengan ustedes. Espero estén a gusto. Sean bienvenidos a un espacio más aquí en el Testamento de Asmodeo. Mi nombre es Claudia, alias Asmodeo. Justamente para continuar con nuestro intersemestral de antropometría y patronaje básico, ahora vamos a entrar a lo sabroso del mole. Vamos a entrar a la sección ya directa de patronaje. Aterrizamos anteriormente justamente las cuestiones de antropometría, comprendimos un poco lo que vendría siendo nuestro dibujo técnico en cuestiones de medidas, comprendimos cómo debemos de sacar nuestras medidas corporales y hacia dónde debemos de aterrizarlas. Igualmente les di un chapuzón, fue una clavada olímpica al libro 6C, que espero que varios puedan aprovechar, que de hecho voy a abrir unas comillas aquí. Muchos de los trabajos en cuestión de investigación, o al menos de entendimiento básico en la especialidad ya en la carrera de ingeniería textil y en muchas de las carreras de diseño de moda, pues te hacen como que referencias y te dan varios puntos y respuestas de estas mismas investigaciones que pues en cuestión independiente vas a tener que aprender. Ahora sí que sobre el plan de estudio que estás manejando, lo vas a ver sí o sí. Ahora, bien, vamos a aterrizarnos ya directamente en lo que es el patronaje directo de nuestra figura, de nuestro molde. El día de hoy vamos a trabajar directamente con las bases importantes que son el talle, delantero y espalda de dama, que de hecho fácilmente puede ser de caballero, solamente suspendemos un par de puntos, pero aquí ya vamos a ver la ilustración como tal, el manejo directo de los elementos en cuestión de reglas, en cuestión de la lectura de la tabla de tallas, que son justamente los puntos de medida, y vamos a darle la estructura y el entendimiento de cómo es que el dibujo debe de ir soltándose de acuerdo a las figuras. Esto más adelante vamos a estar viéndolo y lo vamos a aterrizar de una manera un poquito más práctica y dinámica. Igualmente, para esto recuerden que en sí muchos van a requerir un papel básico, que yo lo conozco como el papel de ilustración, que puede ser el papel bond, el papel no sé, revolución, el Claxena, aquellos que tengan al menos las estructuras básicas, casi como el papel blanco, el papel de documento. Igual, lo que nosotros vamos a estar aterrizando y manejando directamente, va a ser me lleva la fregada. ¿Alguien quiere un helado? ¡Ah! Hace un rato no vieron el carro con el sonidero a todo lo que da. Todo lo que da. Ah, qué bonito es mi rancho. Bueno, después de esa inesperada interrupción comercial, aprovecho. Este es el papel que usualmente yo manejo en cuestiones, papel blanco, en cuestiones de ilustración, es el más efectivo, más que nada para borrar y volver a repasar líneas. Si van a trabajar ahora sí que con papeles delgados, asegúrense de que sea algo de resistencia. Ya se incluso pueden hacer el patronaje directamente, ya sea en papel china o en papel mica, pero sinceramente yo no los recomiendo, más que nada porque también es muy poco útil al momento de manipularlo. Tal cual, pues como les había comentado justamente en el video anterior de la clase 3, nosotros ya teniendo 3 básicos en cuestiones de regla, lo que es nuestra regla L, la curva sastre, la curva francesa, técnicamente ya nosotros podemos trabajar directamente con todos los tipos de patrones. El chiste es saber cómo manejar y cómo manipular las reglas. El detalle aquí es más que nada la interpretación y el cómo, a qué altura o en qué movimiento o a qué dirección tengo que estar dirigiendo mi regla para que me pueda
pueda salir mi trazo deseado. Esto pues es algo que se va a ir desarrollando conforme ustedes hagan la práctica directamente. Yo técnicamente por cuestiones de, ¿cómo decirlo? Por haberme ido rápido de mi casa de la capital, me vine sin mis reglas, me vine sin mi material completo, lamentablemente. Más sin embargo, yo voy a trabajar a escala. ¿Qué significa que voy a trabajar a escala? Voy a trabajar con una regla milimétrica, una mini L. Justamente si ustedes pueden ver, las líneas son distintas a la medida de la regla L convencional. ¿Esto por qué? Porque no está en centímetros, sino que está en milímetros, comillas, comillas, porque tampoco está sobre milímetros. No es la medida de milímetros, más que nada porque está en una escala de 1 a 2. Técnicamente, cada línea es técnicamente 1 centímetro. Manejo sobre centímetro es el manejo en el que yo debo de trabajar sobre línea. Por eso la escala es aún sobre un tipo de metro, comillas, comillas. Técnicamente, lo de una regla de 80 centímetros, aquí lo estoy teniendo sobre esta misma regla. Técnicamente, y yo voy a trabajar mi regla sastre y mi regla francesa con la misma regla. Yo voy a tomar como referencia la parte más curva de mi regla como mi francesa y la parte más extendida como referencia de mi sastre. Repito, esto es sobre escala, es como yo voy a estarlo trabajando. Ustedes deben de estarlo trabajando ya directamente con las reglas correspondientes. Más que nada, quiero aterrizarlo primero, y más que nada porque sobre los procesos del libro 6C, lo que es el talle es como que la base. Ustedes ya dominando el talle pueden dominar cualquier tipo de patronaje, ya directamente sea en cuestiones de manga, en cuestiones de falda, en cuestiones de pantalón o en cuestiones de transformación. Si ustedes ya entienden y dominan la figura del talle, lo demás es simple y sencillo. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Bien, después de esta improvisación de tripié que puedan estar viendo en una orilla de la pantalla, ya teniendo nosotros nuestro papel base, nuestro papel de trazo, vamos a justamente a tomar nuestra regla. Recuerden que para esto vamos a estar justamente una goma y un lápiz. Puede ser el lápiz número 1 o del lápiz que se utiliza para dibujar. Yo me suelo acomodar mejor con los lápices de puntillas. Sinceramente yo me acomodo más con con lápices de puntilla del punto 5, puede ser punto 7 o del que ustedes se sientan más cómodos. Esto no es obligatorio. Para mí es un poquito más factible por cuestiones técnicas, por cuestiones ahora sí que tanto estéticas en ilustración como en dibujo. Sí, yo dibujo. Pero yo me siento más cómoda porque también es más fácil borrarlo si llego a regarla. Una disculpa por mis dedos, ignoren mis manos de albañil. Para esto vamos a aterrizarnos en nuestro libro 6C. Yo voy a estar trabajando directamente con lo que es trazo dama. Voy a irme justamente a mi página 199, donde a mí ya me está dando como que seguimiento y ya de ahí me va a estar dando el paso por paso cómo hacer yo mi trazo. Aquí justamente pues es lo que yo voy a explicarles, es lo que vamos a ver directamente en este video. Pero donde yo me voy a basar y lo que yo voy a abrazar va a ser esta tabla. Esta tabla, la tabla de tallas, es la que a mí me va a indicar, me va a instruir cuáles son los puntos y cuáles son las medidas que yo debo de seguir, qué es lo que voy a trabajar, cómo lo voy a trabajar, y es lo que les voy a estar explicando paso por paso. Para esto recordemos algo súper básico, súper simple, y es que tenemos directamente nosotros un punto de referencia y es hacia donde se recarga mi talle. No importa si es hacia la izquierda o hacia la derecha, pero en este caso será bueno ir de acuerdo a lo que me está indicando el libro. En este caso me está mostrando la ilustración recargándose hacia mi lado izquierdo, refiriéndose a mi línea A y a mi línea B. No muy lejos, comenzaré a hacerlo. Así como yo tengo mi regla L, voy a trabajar directamente de acuerdo a la forma y voy a recargar justamente mi línea de referencia con respecto a mi lado izquierdo. Voy a recargarlo más o menos como por aquí.
y voy a hacer el seguimiento de mi línea. Ok, aquí nosotros lo vamos a estar diciendo con respecto a mi regla L, que justamente tiene que ser la regla recta con una apertura de 90 grados, justamente de esta manera, y dejándome estas líneas. Estas líneas, tal cual, yo las defino de la siguiente manera, como un punto A en dirección a un punto B, y de punto A en dirección a punto C. De hecho, también lo refiere el mismo libro, donde mi punto superior, que se encuentra aquí, que se encuentra acá, se le conoce como mi punto A. Eso es una... Y la dirección sobre mi punto B, que es hacia mi línea de abajo, se le conoce como mi dirección B. Esto dejando que mi siguiente línea, que es esta de aquí, se le conozca como mi línea C. De esta manera. Yo si me estoy yendo sobre esta alineación, pues voy a tomar en cuenta que que se va a estar refiriendo a las direcciones con respecto a X y menos Y, ¿no? Si lo ponemos sobre un plano cartesiano. Yo usualmente lo relaciono de esa manera. ¿Por qué? Porque es un poquito más simple en cuestiones de los que han manejado ya sea cálculo vectorial o quienes han visto la cuestión de ciertos patrones sobre ciertos ángulos. Es algo básico que estamos manejando desde secundaria, que de por sí eso es otra discusión. Últimamente los planes de estudio están dejando mucho que decir. Aterricemos. Entonces, para esto yo me voy a ir sobre la referencia de la talla 32 de dama. Esto podemos decir que es un básico, un mediano, podríamos mencionarlo de esa manera. Y en mi primer punto se está refiriendo a punto 1, cuello sobre horizontal. ¿Esto a qué se refiere? Cuello sobre horizontal con una medida de 7.7, pues es justamente en donde yo de mi punto A con dirección a mi punto C voy a medir la medida que me está dando la tabla, que es 7.7, así que voy a tomar mi regla de mi punto A a mi punto C, tomo mi línea 7, que en este caso para mí va a ser a esta altura, donde ustedes les esté marcando el 7.7, ahí es donde se va a marcar. Y este punto va a ser la referencia de mi punto 1. Ahí queda. Ahora, sobre mi punto 2 me está mencionando un cuello sobre vertical. Recordemos, horizontal, vertical. Esta va a ser una referencia constante, de hecho es algo que debemos de distinguir y que debemos de tener muy presente porque nos va a estar persiguiendo el resto de cada una de estos patrones y de estos trazos. Para mí en la talla 32 me está diciendo que tengo una medida de 2.5, así que de mi punto A en dirección a mi B tengo que medir esos 2.5. Pongo mi regla, marco, para mí sería justamente en este punto, y este punto sería mi punto 2. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que justamente me está mencionando en el punto 3, guía de cuello bisectriz. ¿Qué es una bisectriz? Es una línea muy interesante y muy curiosa que pueden ver un poquito. Va a ser constante, también es otra constante. ¿Cómo yo saco la bisectriz? De la siguiente manera. Una explicación. Ok, vamos a aterrizarlo. ¿Qué es una bisectriz? Tal cual una bisectriz, podemos decir que es una línea que se encuentra en medio o en un punto medio en cuestión de ángulo. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos dos líneas, ya sea de forma vertical o de forma horizontal, siempre tendremos un punto de unión. Este punto de unión puede dispersarse a diferentes ángulos. Quienes ya hayan trabajado con vectores o hayan trabajado directamente con hasta incluso un transportador, saben hacia dónde van diferentes tipos de ángulos. Ya saben que de 360 salen los 180, de 180 salen los 90 y de los 90 salen los 45 grados. Pues la bisectriz tal cual es esta línea que voy a marcar de este punto hacia la parte interna de donde se encuentran mis dos líneas.
¿Por qué menciono los 45 grados? Porque este es un punto de referencia. ¿A qué me refiero? A que justamente es hacia donde yo tengo que abrir, hacia donde yo tengo que dirigir mi línea bisectriz. ¿Cómo yo lo puedo distinguir si yo nada más tengo una regla L? Pues la regla L me está indicando un punto de unión, donde invisiblemente o justamente yo puedo imaginar que de este punto a la sección interna me está marcando una línea. Y esa línea yo la puedo tomar como referencia para posicionar mi regla. ¿A qué me refiero? Voy sobre el punto que tengo de unión, dirigiéndola o alineándola con... Ay, disculpen por moverlo, pero es la interpretación del tripié que tengo. Sobre la línea que yo imaginariamente estoy dando, puedo alinearla sobre la línea, ya sea bisectriz o horizontal. No importa cuál de las dos sea, me estará dando mi mitad de 45 grados de los 90 grados que es de línea a línea. Tomo, recargo sobre mi punto, recargo la esquina de mi regla L, la esquina de mi regla L interna, la dirijo sobre mi línea vertical y aquí me está dando mi línea bisectriz. Ahora bien, a mí la tabla me está manejando una altura promedio, una altura sobre medida. Esa altura yo la voy a estar midiendo hacia lo que me corresponde. Si por ejemplo me están dando los 10 centímetros, a los 10 centímetros yo voy a marcar ese punto y ya siendo mi punto bisectriz. Ahora vamos a aterrizarlo a nuestro trazo de espalda. Ahora bien, modificando un poco el espacio y aumentando mi escala, que de hecho son dos diferentes escalas. Unos son más cortos, el otro es más largo. Tengo entendido que es 1x2, tengo entendido que es 1x3. Ahora sí que conforme vaya haciendo sobre escala, el tamaño de mi molde va a ser diferente, pero ahora sí que más que nada sí van a estar trabajando con Ahora sí que podríamos decir que es para utilizar en cuestión de trazos a primeros diseños o a moldes de algunas transformaciones a realizar, podríamos decirlo, pero ahora sí que son de apoyo. Bien, ahora para sacar mi punto 3, que es mi guía cuello bisectriz, voy a unir justamente de manera rectangular mi punto 1 y mi punto 2. ¿Qué significa? Voy a escuadrarlo. ¿Cómo lo escuadro? Asegurándome de que de mi punto 2 a mi punto 1 se alinee mi línea L y me dé la continuación de un rectángulo o de una forma cuadrada o semicuadrada, por así decirlo. Tomo y de esta manera hago mi línea. Hago mi línea. Y de este punto, de esta esquina que me acaba de salir, voy a realizar mi punto 3, que para mí me está marcando en la talla 32, 1.7. O sea que de este punto a mis 45 grados voy a hacer la medición de 1.7. Coloco de esta manera y a donde me marca mi primera línea es donde debo de marcar mi punto 3. En esta ocasión voy a hacerlo de esta manera, lo señalo para que no quede perdido. Ese es mi punto 3. Ahora bien, para mi punto 4 me está indicando que es mi largo sisa. ¿A qué se refiere con mi largo sisa? El largo total de la línea que voy a tomar como referencia en cuestión de sisa. Profundidad sisa, por así decirlo, algunos se refieren. Para esto, en la talla 32 voy a considerar 24.3 centímetros, que para mí sería 1, 2, 3, 4, aquí está. Que sería justamente sobre esta línea 24 que a mí me está marcando. Recuerden que yo no estoy tomando en cuenta el punto 5, punto 3, punto decimal. ¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo a escala. Ustedes tómenlo en cuenta porque a veces los milímetros o los cuartos, dependiendo de qué sistema estén manejando, que justamente el 6C lo maneja de manera métrico, son de alta importancia.
a veces un corte o a veces los mismos aumentos hacen la diferencia con respecto a al trazo que nosotros estamos realizando. Ahora bien, este es mi punto 4 y para esto voy a escuadrar. ¿A qué se refiere? A que sobre esta altura voy a indicar justamente esta esquina recargando mi regla L sobre mi línea vertical, de mi línea A a mi línea B, de mi punto A a mi punto B. Voy a recargarlo de esta manera y sobre este punto de altura que me está dando voy a seguir la línea hacia un costado. Este se convierte en mi línea 4. ¿Por qué una línea? Porque esta línea va a ser justamente la guía para continuar con mi sisa, que más adelante vamos a ver. Ahora enseguida me marca en el punto 5 el largo espalda. ¿A qué se refiere al largo espalda? El largo total donde yo voy a considerar mi talle. Recuerden que mi talle llega hasta el largo de cintura o hasta el largo de talle, que es justamente donde indicábamos la altura de nuestro ombligo hacia nuestra cintura. Usualmente se considera que es el talle porque técnicamente es de la parte superior. Ya si incluimos la cadera ya estaremos trabajando en una cuestión inferior. Pero pues para este caso, nada más de donde pusimos de mi punto A a mi punto B, voy a continuar la misma altura, que para mi talla 32, me está marcando una medida de 44.5, sí, 44.5, que en mi caso de mi línea sería justamente hasta 44, ¿verdad? Hasta aquí. Entonces posiciono mi regla, igualmente posiciono sobre mi medida de esta madera y me marca 44. Para mi 44 sería justamente aquí. Y este va a ser el total que yo voy a estar manejando. Este se vuelve mi punto 5. Igualmente escuadro sobre mi línea, escuadro hasta mi punto y donde me marca, disculpen, voy a sacar mi línea. Y este se vuelve mi línea 5. Si llegan a ver un poquito más arriba, más abajo, pueden asegurarse con respecto a su escuadre, que realmente sí se está costando. Aquí pueden ver que se me fue de chueco, justamente por no tener en posición la mano con respecto al lugar donde me corresponde. Pero como pueden ver, mi espacio es muy pequeño donde estoy trabajando, así que voy a atravesarme aquí. Y aquí ya sacándolo, pueden ver que ya saco mi línea correspondiente. Es muy importante checar que esto no nos esté pasando, porque si nosotros no estamos escuadrando o nuestras paralelas no quedan a la medida, podemos tener una distorsión al momento de estar sacando nuestro molde. Ya cuando nosotros vayamos a sacar nuestro molde de nuestro trazo, puede haber un problema de medida ahí. Y a veces cuando nosotros estamos haciendo transformaciones o estamos trabajando con piezas que tienen que calzar o tienen que unirse con otra pieza aparte, las medidas no nos permiten o nos hacen que tengamos una diferencia de tamaño. En este tipo de cosas hay que poner mucha atención. Bien, disculpen el movimiento, perdonen mi tripié improvisado es muy inestable. Ok, para el siguiente punto estamos trabajando con nuestra mitad ancho espalda, que para mi talla 32 estaría manejando una medida de 19.1. ¿A qué me refiero con ancho espalda? El ancho total con el que yo estoy considerando, de acuerdo a la medida que yo había extraído de mi ancho de espalda, estoy considerando yo la mitad. Para me voy a posicionar sobre mi línea 4, que es esta de aquí. Y del punto de mi línea A a B, que es este punto acá, voy a medirlo hacia afuera o hacia adentro, más bien hacia adentro de mi patrón. ¿A qué me refiero? Posiciono de esta manera. Recuerden que yo estoy bajo un título. 19 centímetros era lo que me estaba marcando. Entonces yo me voy hasta la rayita 19, que para mi caso sería esta. Y en este punto voy a tomar como mi mitad ancho espalda, mi punto 6. Ahora a continuación, en el punto 7, tengo un avance de sisa. Aquí ya voy a empezar a marcar el punto de referencia para mi curva de sisa. ¿Qué es? Pues técnicamente es una extensión.
En la talla 32 me está manejando una medida de 4.9. 4.9, ¿a qué se refiere? A que de mi punto 6 que acabo de sacar en dirección hacia afuera o hacia adentro, voy a marcar esos 4.9, que para mí ya sumaría 5, esos 5 centímetros, que sería justamente a esta medida. Para mí que sería mi punto 7. Bien, ahora para esto, antes de irme más adelante a los siguientes puntos, debo de tomar en cuenta algo. Que yo tengo aquí una referencia directa de mi punto 6. Y si no mal recordamos, cuando estamos haciendo nosotros el talle se marcan dos rectángulos. Uno más chico o más corto, casi como un cuadrado, a un rectángulo más ancho, que es la diferencia de mi punto 6 a mi punto 7. Así que voy a tomar de mi punto 6 y voy a escuadrar hacia arriba para que tenga una coincidencia. ¿A qué me refiero? A que voy a tomar de esta manera mi regla L, voy a escuadrarlo sobre mi línea 4, recuerden, toda esta es mi línea 4, voy a acostarlo, a recargarlo sobre mi punto, y de aquí voy a hacer mi línea hacia arriba hasta topar con mi línea AC, o sea, hasta este punto. Ajá, de esta manera. Vean qué bonito quedó. No, de hecho creo que me quedó chueco. Ah, sí, quedó bien. Hay que estar al pendiente más que nada de que se queda derecho o queda chueco, porque eso puede distorsionar. Ahora bien, ya que tengo este rectángulo, voy a irme con mi punto 8 y con mi punto 9, y de ahí voy a empezar a trabajar los puntos de mi sisa. Bien, el punto 8 es justamente uno que se llama inclinación hombro. En lo que es la medida de 32 me está marcando que es de 5.4. ¿A qué se refiere el 5.4? A que justamente de la escuadra que acabo de sacar de este punto de encuentro, voy a medir ese punto 5.4 hacia abajo. No sé si quedó muy claro eso, pero ok. De esta línea que yo acabo de subir y en este punto de encuentro que acabo de hacer, de este punto hacia abajo, voy a medir los 5.4. 5.4, que para mí los voy a dejar en 5 técnicamente. Voy a medirlo de esta manera y me queda a esta altura. Para mí, ese ya va a ser mi punto 8. Inclinación hombro es justamente la que va a manejar ya el largo de mi hombro. Ahorita nos estamos yendo sobre el 6C, pero ahorita más al rato voy a comentarles un pequeño detalle y un pequeño punto que yo tengo ahí aparte con respecto a una pincilla separada, ¿no? Entonces, de mi punto 1 a mi punto 8 yo voy a realizar una línea. Voy a hacer una línea de unión, porque ahí ya voy a marcar mi largo hombro. De esta manera. Bueno, no de esta manera, porque debería de quedar aquí. Aquí yo ya la regué. Es el detalle también de trabajar a escala, que de repente sí se me andan yendo de repente una que otra medida, y ahorita como estoy tratando de trabajar para que ustedes puedan verlo, si no me queda como debería de quedar exactamente. Pero sí es importante que nuestras medidas y nuestras coincidencias estén en los puntos precisos. Recuerden que a veces unos milímetros o bueno, no reglamentariamente, pero yo siempre me manejo en base a un más. Oigan, tuve que regresar. O sea, yo creí que esta cosa estaba grabando, pero se me llevó la maldita memoria. Y pues tuve que regresar al punto 8. Bueno, les estaba comentando que yo tengo un margen de más o menos 0.5, 1 centímetro, porque a veces es lo que debemos de tomar en cuenta en cuestión de medidas. Hay cosas o hay ciertas situaciones donde nosotros podemos jugar directamente en cuestiones de medidas, ya sea directamente con respecto a aumentos o reducciones, de acuerdo a estos mismos centímetros o milímetros,
¿Por qué? Porque debemos de considerar, y es algo que yo debo de estipular desde el comienzo, si mi patrón o mi molde va a incluir mi aumento de costura, que el aumento de costura es un punto muy importante al momento de cortar y confeccionar directamente. ¿Por qué? Porque al igual que las medidas, con respecto a lo que decía de los milímetros de diferencia, es importante dejarlo claro porque puede configurarme la forma al momento de confeccionar. Usualmente este centímetro podemos decir que, comillas, comillas, es reglamentario. ¿Por qué? Porque marca justamente lo que yo puedo estar utilizando tanto de aumento como de desperdicio en cuestión de mi confección, que es lo recomendable. Si yo todavía no me he soltado lo suficiente en cuestión de máquinas, yo tengo ese centímetro para tomar en cuenta que no voy a ir derecho. Pero si quiero algo más limpio, algo más pulcro o algo que yo ya domino, puedo estar considerando 0.8 en cuestión de aumento de costura, que a veces puede ser mi más menos de lo que yo puedo estar trabajando con mi medida. Ahora sí que es de acuerdo a lo que corresponda de cómo yo me sienta a gusto. Porque el punto 8, esto lo comento más que nada porque el punto 8 es más que nada sobre el ancho que me puede llegar a hacer de cadenetas, ya sea overlock o lo que para mí podría ser reglamentario en cuestión de prensatela, la recta. Usualmente lo que son las cadenetas, tanto en collareta como en overlock, sí son una medida de 0.8 y a veces puede llegar a ser más ancha. Eso depende de cómo yo esté trabajando con mi máquina, pero más o menos 0.8, 0.5 a 1 centímetro creo que debería de ser el estándar, que la mayoría podríamos tenerlo como un más menos. Pero considerando justamente si yo ya estoy haciendo un aumento directo de costura en mi patrón, o si lo voy a considerar también para ubicar la talla que me corresponde. Eso es algo que me faltó comentarles, que sí es necesario aterrizarlo para saber en qué talla tienen que aterrizarse, pero lo conversaremos más adelante. Aquí, más que nada, vamos a enfocarnos en esto. Quiero que para el punto 3 pongamos mucha atención porque sí es importante tomarlo en cuenta, aparte de que creo que anteriormente ya me había quedado bien, pero quiero que tomen en cuenta qué cosa, que son de 2 a 3 pasos para llegar al punto 3. Hay puntos que requieren más pasos para realizar el punto. Así que pongamos atención. De mi punto 6, que es donde yo marqué mi ancho espalda, a mi punto 8, que fue lo que yo marqué de mi inclinación hombro, en esta sección me está dando una altura, que para mí es un aproximado de 19.9, 19.8, 18.8, yo lo estoy dejando en 19 en total, ¿no? De ese 19 o de esa medida de altura que yo estoy sacando de este espacio, voy a sacar la mitad. ¿Esa mitad para qué me va a servir? Bueno, esa mitad yo la voy a sacar aquí. Aquí ya la tenía marcada, como pueden ver. Si le ponen atención se puede llegar a ver. Esta mitad yo la voy a tomar de referencia. ¿Por qué? Porque justamente de esta altura a esta mitad que me está dando, voy a sacar mi punto 9, que se llama guía horizontal. Esta guía horizontal, recordemos que una cosa es vertical y otra cosa es horizontal. Mi guía horizontal me está diciendo que es en dirección de esta mitad que saqué hacia adentro. A mí me está dando una medida de 1 centímetro. Puede variar de 1 centímetro a 0.5 dependiendo de la talla que estemos trabajando, pero ese centímetro yo lo voy a marcar de este punto hacia adentro, que va a ser este de aquí, que este es el que me va a señalar mi punto 9. ¿Para qué quiero yo este punto? Este punto es específico, ¿por qué? Porque yo lo voy a unir de mi punto 8 a mi punto 9, de este modo. En cuestión de medida, sale hacia acá. Pero aquí pueden ver que empieza a hacer una colita, donde ya está empezando a resaltar una esquina a mi hombro correspondiente.
Para mi punto 10 me está marcando un punto 10 ISAB vertical, horizontal, vertical. ¿Pero sobre dónde? Sobre mi línea 6. De mi punto 6 a mi punto 8 o de mi punto 6 a mi línea AC. O sea, hacia arriba. Aquí voy a marcar también la línea. ¿Por qué? Voy a dejar las líneas más que nada porque quiero que quede claro a qué direcciones tienen que estar yendo mis líneas respectivamente. Ahora bien, mi punto 10 me está marcando para mí en la talla 32 una medida de 3.8, que para mí ya redondeándolo a la escala, lo voy a marcar en 4. Y línea 4 va a estar de esta manera, que de por sí yo ya había marcado. Y ahí va a quedar mi punto 10. Ajá. Esto se convierte en mi punto 10. ¿Y para qué va a ser? Más adelante vamos a aterrizarlo. Lo pongo de este lado porque aquí yo voy a tener una bisectriz. En mi punto 11 me está marcando una guía sisa bisectriz de 2.2. Recuerden, guía sisa bisectriz puede ser justamente mi regla L escalonándose o recargándose en el punto 6, alineándose con mi línea interna en dirección a mi línea vertical. Ahora bien, también puedo hacerlo de manera horizontal. Sostengo, recargo mi esquinita en mi punto 6 y alineo mi esquina interna con mi línea horizontal o en este caso mi línea 4. 2.2 era lo que había sacado, ¿verdad? Sí, 2.2. Entonces sobre la línea 2, aquí va a salir mi punto 11. Este es mi punto 11. Y aquí si pueden ver, más adelante vamos a hacer una curva que pueda unirla tal cual, pero no nos adelantemos. En mi punto 12 me está marcando mi cintura a 1/4. El cuarto de cintura que yo había medido anteriormente, que pueden checarlo en la clase 2. Esa medida total yo la divido entre 4 y me está lanzando la medida que yo voy a estar manejando sobre mi molde. Sobre mi patrón, perdón. Aquí hay un punto clave. Y es que cada molde o cada patrón que nosotros estamos haciendo es un cuarto de cuerpo. Ese cuarto de cuerpo es lo que voy a estar tomando en cuenta de mis contornos. Contorno busto, contorno cintura, contorno cadera. Así sobre esos mismos contornos, que son los básicos, voy a estar manejándome siempre a 1/4 de esa medida. Para esto voy a tomar en cuenta que en la talla 32 me está marcando una medida de 19 centímetros. ¿Dónde lo voy a localizar? ¿Dónde lo voy a aterrizar? Justamente en donde está mi punto 5 de mi punto B. Sobre mi línea 5 voy a marcar esos 19 centímetros que me está dando. Pero ustedes dirán, entonces ya marco la cintura y lo uno a mi punto 7. No, todavía no. ¿Por qué? Porque en el punto 13, maldita insulini, en el punto 13 me está dando un aumento para la pinza de cintura. Ustedes saben que nosotros vamos a trabajar sobre pinzas y esta va a ser la primera. Ya entendiendo la primera, las demás son sencillas. Entonces, de mi punto 12, que es mi cuarto de cintura, voy a hacer un aumento en dirección a C, hacia afuera, hacia acá, para acá. Que va a ser de, aquí me está dando un aumento de 3 centímetros. Entonces, hago ese aumento de 3 centímetros. A veces yo lo que suelo hacer es ponerlo sobre la línea 0. 1, 2, 3 y de esta manera ya hago mi aumento para no tener que estar jugando a cada rato con mi regla, ya nada más tener mis 3 centímetros ahí marcados. Y aquí ya tengo mi punto 13. Ahora sí, de ese punto 13 que va a ser mi aumento de pinza, ¿qué creen? Voy a hacer mi unión con mi punto 7. De esta forma, a esta forma, hago que llegue directamente. Y ahí tenemos ya nuestra línea de costado. Bien. Como pueden ver, ya esto ya está empezando a tomar estructura. Espero que en casa les esté yendo mejor o donde quiera que estén haciendo este molde.
puedan trabajarlo de una manera más práctica. Porque sí, sí es más que nada conforme ustedes se vayan soltando a ubicar las medidas para realmente poderla sacar de acuerdo a lo que nos corresponde de nuestra figura. En cuestiones de nuestra pinza, pues a nosotros nos está dando ya un largo total, o nos está dando ya directamente una medida total de del ancho. Ok. Sí, ya me estoy yendo por otro lado. Disculpen, chicos, disculpen. Para esto vamos a también localizar un punto muy importante, que es comenzar a hacer la pinza. Nuestra pinza tal cual, pues va a ser justamente de nuestra medida, del punto 5 a nuestro punto 13. ¿Por qué? Porque ese va a ser nuestro total de medida o de espacio. Recuerden que nuestra medida tal cual de cintura es justamente el 12, pero le hicimos un aumento de 3 centímetros porque eso va a ser nuestro ancho de pinza. Ese aumento de pinza es por nuestro ancho. Entonces, bien, de los 19 nada más le sumo los 3 centímetros que tengo, que serían 22 centímetros. Y de esos 22 centímetros, el ancho total que tengo de ese punto a ese punto, igualmente lo divido a su mitad, que en mi caso va a ser 11. Aquí ya tengo mi punto en referencia. Entonces, bien, de este punto de referencia voy a escuadrar. Voy a escuadrar hacia arriba. Tomo en referencia igualmente, recargo sobre línea, hago hacia arriba. Y aquí una regla escrita, no escrita. De hecho, sí está escrita en el libro, pero es algo que debemos de tomar en cuenta. Es que de este punto de referencia que me está haciendo un ente, debo de tomar en cuenta que de este punto hacia abajo voy a medir 2.5 centímetros. Algo que te indica el libro y está ilustrado sobre el libro. Entonces, para mí, yo lo voy a subir a... Ay, no es mi escalafón, perdón. Yo me voy a mantener sobre los 2. Bueno, voy a tratar de llegar al 2.5, que es más o menos como por aquí. Ajá. Y en este punto que yo saqué de mis 2.5, voy a tomarlo de referencia. Pero aquí hay un detalle que me hizo falta y que a lo mejor me estoy saltando. Es que de estos mismos 3 centímetros que yo hice de aumento, debo de tomar en cuenta que debo de centralizarlos. O sea que tengo que aterrizarlos a este espacio de aquí. Tomo en cuenta que son 3 centímetros, entonces voy a medir la mitad, que es 1.5 hacia C y 1.5 hacia A, hacia afuera y hacia el otro lado. Que en mi caso voy a tratar de dejarlo en 1.5, será aproximadamente aquí, será aproximadamente acá. Repito, mi aumento de pinza, lo que me está dando de mi punto 12 a mi punto 13, por lo que me está indicando la tabla como mi punto 13, voy a tomarlo en cuenta para justamente el ancho de la pinza que voy a realizar, donde, de acuerdo a mi punto medio que yo había sacado, voy a sacar la mitad de esa medida. Yo tengo 3 centímetros aquí, entonces esos 3 centímetros voy a sacar 1.5 centímetros a un lado y 1.5 centímetros hacia el otro. Si tienen dudas, por favor, coméntenlo. Puedo explicarlo de otra manera, puedo buscar la manera de buscar las palabras adecuadas para explicarlo. Ustedes sin problema, comenten. Igual, si en algún punto o en algún paso se llegaron a confundir, no se preocupen, puedo hacer repetición, pueden repetirlo las veces necesarias o puedo buscar la manera de explicarlo mejor. No se preocupen, para eso estamos. Entonces, bien, yo ya ubiqué este punto, ya ubiqué este punto y ya ubiqué este punto. Entonces, hago mi unión directamente de estos mismos puntos. Entonces, tomo mi punto de arriba, lo uno con mi
primer punto de pinza de aumento. Bien, este punto podemos decir que están marcados los básicos, los necesarios, lo esencial, pero también debemos de tomar en cuenta algo, y es que todavía nos hace falta unir nuestras respectivas curvas. Para esto yo voy a tomar mi curva francesa. Recuerden, yo voy a trabajar con la parte más curva, pero recuerden que ustedes deben de trabajar con lo que corresponde de las uniones. Si en una línea o directamente en una línea para una curva tienen que trabajar con 3 puntos. Si de estos 3 puntos no pueden llegar a la siguiente línea, pueden estar rotándolo, pero que llegue a quedar pulido, que quede a llegar derecho, lo más pulido posible en cuestión de mi curva. Pero de todos modos yo voy a estar trabajando de acuerdo al ancho que me pueda llegar a dar. Ok, ya para esta parte vamos a hacer ya la unión directa de las curvas necesarias, que van a ser nuestra curva de sisa y nuestra curva de cuello. Recuerden que para esto ustedes van a ir tomando en cuenta, o van a recargarse directamente sobre las inclinaciones o las curvas respectivamente a los puntos que van a estar uniendo. Si ustedes van a estar marcando de el punto 7, punto 11, punto 10 al punto 9, recuerden que de los 3 puntos primeros que se llegan a necesitar para una curva, pueden estar modificando el espacio y el movimiento de su curva de acuerdo a donde tengan que hacerlo o tengan que pulir su curva para continuarlo al punto siguiente. Para esto yo voy a tomar en cuenta la parte más interna, pero ustedes deberán de trabajar con la parte externa de su curva francesa, también conocida como 6. Entonces para esto yo voy a tomar mi curva francesa y me voy a basar en el punto 7, punto 11 y punto 10. De estos puntos voy a recargar mi curva de manera en la que me coincidan. Para esto voy a tener que requerir diferentes posiciones, diferentes formas, y voy a hacer que me coincida de este modo. Si no fuera por el tripié improvisado, podría tomar hasta mi punto 9, pero no puedo. Así que de esta manera voy a recargarlo, y tratando de que me coincida de mi punto 11, 10 y 9, voy a trabajar mi curva. Y aquí pueden ver que de esta manera, y no entiendo por qué se mueve, va a coincidir. Y me queda de esta forma. Mi curva sisa queda de esta forma. A ustedes se les va a marcar un poquito más inclinada porque tienen un poco más de espacio de apertura, pero esto va de acuerdo a la misma figura. Ahora bien, para el de cuello, sí voy a tener que considerar que una parte de esto va a estar de manera recta. Por ejemplo, hasta la mitad aproximadamente, que técnicamente me da un puntito invisible. ¿A qué me refiero? A que de este punto que acabo de marcar al punto 3, que es el que tengo de este lado, a mi punto 1, tengo que hacer una sola curva. Esto igual, yo considerando la parte más curva de mi recta, de mi curva, pues tomo en cuenta que voy a necesitar darle muchas vueltas, y más que nada porque a mí me estorba esta cosa, así que voy a hacerlo a mano alzada, pero ustedes ya saben que de este punto al punto 3 y el punto 1 requieren hacer un solo movimiento de coincidencia. Entonces para mí, como lo voy a hacer a mano alzada, por lo pequeño que es, va a quedar de este modo. Donde ven que aquí la esquina se está acentuando, pues es por lo mismo de que aquí ya está la unión de mi hombro con mi cuello. Y ven que tiene una forma medio recta. Es justamente la apertura que le estoy dando para que se pose sobre mi nuca. Esto debe de quedar justamente a la altura de mi nuca. Y aquí, por el momento, yo ya lo tomaría como acabado, como terminado. Pero si ustedes pueden ver, ustedes tienen un aumento de unos puntos llamado ancho pinza y largo pinza, punto 15, punto 16, y eso es porque se refiere a una pinza en hombro. Para mí la pinza en hombro nada más es una cuestión de transformación, y realmente no le estoy dando como que la importancia, o no lo estoy aterrizando a este punto. Sinceramente para mí no es muy importante, o realmente no tiene como un valor hasta la parte de las transformaciones. Pero ahorita, de lo que he estado consultando con un par de profesoras o con un par de compañeras de la carrera, sí me han comentado que ha sido una parte como un poco de apoyo.
pero sinceramente para mí no es muy relevante. Yo lo que suelo hacer usualmente en este tipo de situaciones es que del largo de hombro que yo anteriormente había sacado, en cuestión de medida, era lo que tomaba como referencia de mi punto 1 a mi punto 8, y de esa medida yo nada más hacía la inclinación de mi nuevo punto 8 hacia mi punto 9. Pero el libro no lo señala de esa manera. El libro lo que te señala es justamente esta pinza. Así que vamos a sacarla para sacarla para sacarnos de pendientes o de situaciones. Aquí te voy a enseñar cómo hacerla. Igual, lo mismo que hicimos en la parte de la pinza de cintura. Igualmente voy a tomar yo mi medida, que de mi punto 1 a mi punto 8 me sale un largo como tal, que en este caso es de, a mí me está dando una medida como de K13, como de 13 punto y algo. Yo lo voy a manejar como 13 centímetros. Insulín, llega a mi mente, chingón. Entonces la mitad de 13 son 6.5, de ese 6.5 voy a tratar de soltar esa mitad, que en mi caso quedaría por aquí. Aquí me está marcando esa mitad respectivamente, y yo tengo un ancho de pinza en el punto 15 que me está marcando que es en la talla 32 de 1.4 centímetros. Para mí yo lo dejo en 2 centímetros para no tener que desaparecerlo. Pero recuerden que yo voy a tomar la mitad de esa medida. Tal cual, si yo tengo 1.4, de ese 1.4, pongámoslo de esta manera, aquí yo ya tengo mi mitad y tengo una medida de 1.4 centímetros. Recuerden que saco esa mitad, entonces tengo que son 7 centímetros, punto 7 centímetros a un lado y 0.7 centímetros del otro, de un lado, del otro lado. Tomamos esto en cuenta. Entonces lo que voy a aterrizar aquí, pero yo no lo voy a dejar de 0.7, yo lo voy a dejar de 1 centímetro para que quede un poquito sobre mi escala. Entonces de esta manera voy a marcar sobre lo que me está indicando. Pero aquí ya me está marcando un largo de pinza. ¿A qué se refiere al largo de pinza? A que justamente de este punto que yo puse a mi mitad voy a escuadrar. ¿Por qué les estoy dando tanta vuelta? Porque yo no tengo tanto espacio como ustedes y espero que ustedes no estén pasando por algo similar. A escala, por favor. Entonces a mí me está dando un largo de... Ay, perdonen. En la talla 32 me está dando un largo de 7.6, que para mí podría yo ya subirlo a un 8, a 8 centímetros aproximadamente. Entonces tomo mi regla, mido a lo que serían mis 8 centímetros aproximadamente, y es casi lo que yo había hecho anteriormente. Voy a escuadrarlo. Bueno, justamente saqué la línea escuadrando del punto medio hacia arriba. Ahora le voy a dar la medida, que no puedo sacar directamente con la regla porque ustedes saben, no tengo el espacio de Chihuahua. Y a esta altura es donde va a quedar mi pinza. Entonces justamente con esa pinza yo voy a hacer lo mismo que hice con el de cintura, que es unir el punto de un lado y el punto del otro lado. Y con esto quedaría finitado, acabado, mi molde espalda, mi trazo espalda. Hay unas indicaciones que a veces son importantes tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque son indicadores con respecto a la lectura del índice de mi trazo, de mi molde. Y es justamente que si yo quiero que este trazo esté espejeado, debo de tomar en cuenta que voy a nada más a colocar mi lienzo doblado a la mitad con mi tela hacia afuera, al revés, y marcarlo de esta manera, con 3X a lo largo de donde va a estar el doblez de mi tela, para que al momento de abrir el espejeado esté mi lienzo completo. Más adelante creo que voy a explicar un poquito esa parte de corte, porque sí es importante, más que nada en las cuestiones de las tendidas, pero creo que voy a necesitar un espacio muy grande y bastante material.
Un elemento que no debe de faltar y que sí o sí debemos de tener es nuestra guía de hilo, hacia dónde está dirigiéndose nuestro hilo. Recuerden que en cuestión de telas nosotros tenemos urdimbre y trama. Sobre el urdimbre siempre va a ser nuestra hilo guía, porque es sobre el hilo que se estuvo haciendo el largo de nuestra tela. Pero nuestra trama es justamente en forma horizontal. Aquí es donde marca la parte vertical y la parte horizontal tal cual. Entonces marcamos, yo usualmente lo que hago es marcar sobre el ancho de mi hilo y marco en la totalidad posible del largo de mi molde, del largo de mi trazo, esta línea, que significa que sobre esta línea va a estar la dirección de mi línea urdimbre. Entonces yo le pongo H de hilo y T de tela, hilo de tela. Y aquí voy a manejarlo como una espalda dam talla 32. Voy a ponerle básico. También debemos de tomar en cuenta otra cosa, si es que nada más estamos manejando una pieza. En este caso va a ser una pieza, la pieza 1 de una pieza, que va a ser justamente las veces que se van a cortar en la pieza 1. Más adelante también vamos a desglosarlo de acuerdo a las transformaciones. Pero en sí, esto es el índice básico que yo necesito para identificar mi molde. Igualmente, para indicar hacia dónde va a ser cortado y cómo va a ser cortado. Las especificaciones también las pueden encontrar directamente en el libro anteriormente, en donde ahondamos y nos aterrizamos de manera magistral al CIC, a nuestra Sacrabilia, lo pudieron haber encontrado. Ahora vámonos con el delantero. Entonces, bien, vamos a comenzar nosotros aterrizando las bases de mi delantero. Aquí quiero aclarar algo, y más que nada de que vamos a hacer casi el mismo seguimiento de pasos que el de espalda, pero en lugar de tener 13 puntos básicos, aparte de la pinza de hombro, que les digo que para mí no tiene como que mucha relevancia, vamos a estar trabajando con otros 3 puntos aparte. En lugar de ser 13 van a ser 15 justamente básicos, que se convierten en 17 con lo de los hombros. Lleva un poquito más de procedimiento, pero vamos a ir viendo las diferencias de acuerdo a los mismos puntos. ¡Oh! El de los camotes. Perdón, disculpen. Es que estoy en mi rancho. Perdón. Bien. Aquí justamente pues vamos a aterrizarlo sobre nuestra tabla de tallaje, nuestra tabla de tallas, que es justamente el de delantero dama, que podemos encontrar en la página 203. En la 204 ya tenemos la ilustración y ahora sí que el croquis de cómo debe de quedarnos nuestro trazo, y en las páginas siguientes a eso nos dan la explicación paso por paso de cómo hacerlo. Les digo, hay algunos que llegan a entenderlo y comprenderlo, y sí está un tanto claro en cuestión de texto, pero aún sigue siendo un poco confuso al momento de unir ciertos puntos. Por eso yo reitero, insisto, reinsisto en cuestiones de que hay que aprendernos los términos y los nombres de cada uno de estos puntos. Más que nada para no perdernos, no hacernos bolas y comprender que cada punto tiene un nombre específico que puede ser apoyado por un número en cuestión de operación. Aclarando esto, comenzamos con lo básico, que ahora sí que tomando mi regla L, yo tal cual hice una dirección cuando hice espalda, ahora lo voy a hacer de manera contraria. En lugar de ser hacia izquierda, voy a hacerlo hacia derecha. Voy a tomar mi regla y voy a hacer mis 2 líneas básicas, que justamente es una horizontal y una vertical en forma de la misma L. Para esto yo voy a comenzar a distinguir que pues mi esquina va a ser mi punto A, en dirección hacia mi línea vertical va a ser mi dirección en punto B, y en dirección hacia mi línea horizontal va a ser mi punto C.
Esto más que nada para ir entendiendo e ir aterrizando cómo manejar estas líneas, ¿ok? Ahora, yo igual que mi parte de la espalda, tengo en la tabla 3 puntos básicos, 3 puntos primeros que me están dirigiendo con respecto a mi cuello. Mi punto A es mi guía de cuello horizontal, sí, guía de cuello horizontal, y me está indicando una medida en la talla 32, que es justamente la básica talla mediana que yo estoy manejando ahorita. Me está dando una medida de 6.9. Ese 6.9, tal cual ustedes reconozcan y tomen en cuenta los milímetros, yo voy a estar redondeando. Así que sobre mi regla de escala yo lo voy a manejar como un 7 en lugar de un 6.9. Así que tomo mi regla y en dirección de mi punto A hacia mi línea, hacia mi punto C, voy a tomar esa medida. Coloco mi regla, aterrizo, hago que coincida y en la medida que me indica, ahí queda. Y este es mi punto 1. Ahora, a diferencia de la espalda, aquí en el punto 2 ya me está dando mi punto de guía cuello bisectriz. En el punto 2, a mí me está manejando una medida de 7.6. Yo la redondeé a 8, en talla 32 es de 7.6. Recordemos cómo hacer la bisectriz. Recargo mi piquito de mi regla con respecto a mi punto A, la recargo y mi piquito, mi esquina interior, la alineo con respecto a la línea que tengo a contrario, en este caso vertical. Recuerden, puede ser vertical u horizontal, pero esta esquina tiene que ser alineada. Para mí era de 7.6. Yo estoy redondeando, porque yo estoy haciendo sobreescalado, así que tengo la libertad. Entonces este va a ser el punto 2. Ven que justamente está empezando a dar como que una forma. Vamos sobre eso. Para mi punto 3, que es mi guía, mi cuello sobre vertical, que debería decir guía cuello sobre vertical. No entiendo por qué hay el cambio de nombre, pero mi punto 3 justamente me está indicando que de mi punto A en dirección a mi punto C voy a tomar la medida de 7.9 en la talla 32. Ustedes respeten ese 7.9. Yo, porque estoy sobre escala, lo manejo como un 8. Yo presumiendo. Aquí. Así que en este punto queda mi punto 3. Aquí pueden ver que yo ya tengo una dirección con respecto a mi cuello, pero yo hago las curvas hasta el final. Si ustedes quieren hacerlo, pueden hacerlo, pero me gustaría que fuéramos a la par. Ahora bien, en la siguiente, que es el punto 4, me está indicando mi largo sisa. ¿Qué es el largo sisa? Hasta qué profundidad yo voy a comenzar a hacer o a marcar las curvas de mi sisa. Bien, voy a tomar sobre mi punto A en dirección a mi punto B en esta línea vertical que tengo justamente aquí. Del punto A hacia abajo, a mí me está dando en la talla 32 una medida de 21.5. Entonces, tomo mi regla, coincido y mido 21.5 hacia abajo. Yo lo voy a dejar en 22 porque escala. Aquí quedaría, y este es mi punto 4. Igual que en la espalda, igual voy a escuadrar. La puntilla, perdonen. Voy a escuadrar este punto hacia adentro de mi figura en dirección de A a C. Entonces, tomo mi regla, recargo sobre mi línea, en este caso mi línea vertical, la coloco a la altura de mi punto 4, que mi esquina coincida con mi punto 4 y mi regla está acostada sobre mi línea vertical. Y marco mi línea hacia dirección de mi punto C.
Y a esta línea yo la voy a denominar mi línea 4. Ahora bien, aquí comienzan las diferencias, porque en lugar de pasarme a mi punto 5, que en espalda sería mi largo espalda o mi largo total, aquí voy a agregar una altura extra, que va a ser mi largo pinza. Punto 5, el largo pinza. Que para la talla 32, la tabla me está indicando que es una medida de 27 centímetros. 27 centímetros, ¿de dónde? De mi punto A en dirección a mi punto B. Esos van a ser los puntos en donde voy a medir esos 27 centímetros. Marco, coloco mi regla justamente en el punto A y mido los 27 centímetros hacia abajo. Tengo aquí 22, que deberían ser 21.5, pero escala. Y justamente hacia mis 27, que sería justamente por aquí, marco yo mi punto 5. Ven que no es mucha la diferencia, son alrededor de 5 a 6 centímetros aproximadamente. Es justamente así como una pequeña diferencia. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a marcar una altura de una pinza. Pero más adelante lo vamos a ver. Así que tomo mi regla, la descanso sobre mi línea. Igualmente la voy a escuadrar. Igualmente esta también se va a escuadrar. Voy a descansar mi regla sobre mi línea vertical a la altura de mi punto 5. Y escuadro en dirección al punto C. De esta manera. Y aquí yo ya tengo mi línea 5. La línea 5. Espero que todos vayamos bien por aquí. Igual si llegan a tener alguna duda, alguna complicación o llegan a tener algún detalle donde se traben, coméntenlo, interactúen con el video, y en un video ya futuro o en los mismos comentarios, con mucho gusto les estaremos respondiendo, aclarando las dudas, aclarando justamente el detalle de los puntos. Igual pongan esto a la velocidad que requieran, paren, por suerte pueden ponerle pausa. De todos modos, si no queda claro, con mucho gusto atenderemos sus dudas. Ahora bien, me voy a mi punto 6, que va a ser mi largo talle, que va a ser mi largo total de este patrón. Entonces, igual, de mi punto A en dirección a mi punto B, voy a medir lo que me indica mi punto 6, que es mi largo talle, que en talla 32 me está marcando que son demonios. Uy, sí se antoja, maldita sea. Perdón. Ay, sí estoy salivando, chingo. Perdón. En mi punto 6, en la talla 32 me está marcando una medida de 45.5. Entonces, justamente de mi punto A en dirección a mi punto B, voy a medir esos 45.5. Recargo hacia abajo. Yo tengo 45 por aquí, lo voy a dejar en 46. ¿Por qué? Por escala. Entonces, este puntito que va a quedar aquí va a ser mi punto 6. Esto usualmente termina siendo la altura de cintura que yo medí anteriormente. Igual como en el otro caso, vamos a escuadrarlo. Recargo mi regla hacia mi línea vertical, la línea media, la línea que me va a estar marcando justamente la mitad de mi molde. El punto medio de mi cuerpo, coloco mi regla a la altura de mi punto 6 y escuadro en dirección a mi punto C. Y me queda así. Y aquí yo ya tengo mi línea 6, ¿vale? Espero que todos vayamos en ese punto, ¿verdad? Ahora bien, aquí yo ya tuve el aumento de otro punto. Como pudieron haber visto en la parte de la espalda, nosotros teníamos que el punto 6 era mi mitad espalda, mi ancho, mitad espalda. En este caso, vamos a aterrizarlo en el punto 7,
que va a ser mi mitad ancho pecho. Para esto voy a yo aterrizar mi punto 7 sobre mi línea de mi línea 4. Mi punto 4, mi primera línea, la primera que hice, ahí es donde yo voy a medir justamente mi punto 7, mi ancho pecho. Entonces tomo mi regla y de lo que es este punto 4, en dirección a C, voy a medir lo que me está indicando la tabla, que en el caso de la talla 32 me está dando una medida de 18.6. Hay veces que se les puede llegar a perder la medida que están haciendo, por eso es mejor rectificar qué es lo que estamos leyendo en dirección a dónde está coincidiendo el punto de la medida que me está dando la tabla. Ahora sí que por eso me gustaría que tuvieran el físico, porque podrían estarlo marcando, palomeando o tachando de acuerdo a lo que vayan haciendo. Igual con lápiz, así pueden borrarlo y utilizarlo las veces que sean necesarias. Entonces, en mi punto 7, la talla 32 me está dando una medida de 18.6. Que yo voy a dejar en 19. Entonces, de mi punto 4, en dirección a mi punto C, que es para allá, voy a marcar esos 19, que va a ser justamente aquí. Aquí. Este va a ser mi punto 7. Y recordemos que igualmente puedes cuadrarlo. Que yo no tengo un escuadro, no tengo una regla L, que también es válido. Pues hacemos lo mismo en la primera línea, en mi línea de A a C, puedo hacer lo mismo, mido lo que me corresponde de mi ancho, puedo hacerlo de esta manera, de mi punto A en dirección a C, yo puedo medir esos 19 centímetros que deberían de ser 18.6, coincide mi punto aquí, y aquí yo solamente uno de punto a punto. Y ahí ya tengo mi escuadra. Ahí yo ya escuadré. Ven que si hay estrategias. Después de cierto tiempo, cuando terminas olvidando los materiales, te haces de mañas. Eso no podemos negarlo, no podemos evitarlo. Situaciones, ¿verdad? Ahora bien, para mi punto 8 me indica que es mi avance sisa. ¿Qué es el avance sisa? Pues justamente de mi punto 7, de aquí del encuentro de mi punto 7, en dirección a C, voy a aumentar lo que me está indicando mi tabla. Que en el punto 8, en la talla 32, me está indicando que tengo una medida de 7.8. Entonces, del punto 7 en adelante voy a marcar 7.8. Que en mi caso van a ser 8. Tomo mi regla, mido, marco y aquí, en esta de aquí, en este punto, yo lo denomino mi punto 8, ¿vale? Pueden ver que hay una separación mayor de la parte de la espalda. Es más amplio lo que yo estoy separando de mi punto 6 a mi punto 8. Mi avance sisa es más marcado porque con respecto a mi delantero, yo tengo ya un busto de por medio que tengo que empezar a darle una estructura y una base de espacio. ¿Quién dijo que el busto no era algo complicado? Sí, sí es algo complicado. Y de hecho es donde vamos a empezar a ver la diferencia en ciertas cuestiones para hacer nosotros nuestra pinza de costado. Pero también es una parte que puede hacer la distinción tanto de mi espalda como de mi delantero. Hay veces que terminan siendo, creemos que son iguales, creemos que nada más espejeando o duplicándolos vamos a sacar el mismo molde, pero no, hay una estructura de por medio detrás. Y pues más que nada el respetar los espacios y las dimensiones que se tienen es necesario. Eso sí, es muy necesario tomarlo en cuenta para poder darle un lugar a ese volumen que tenemos de por medio. Entonces, para mi punto 9, yo estoy tomando en cuenta que mi punto 9 va a ser mi inclinación hombro. Que en mi talla 32 me está indicando que va a ser una medida de 3.8. Recordemos que mi inclinación hombro
es sobre esta nueva línea que yo hice al escuadrar mi punto 7, que yo podría denominar como mi línea 7. 7, perdón, dislexia. Entonces, justamente de este encuentro, de esta T que me está formando en la parte superior sobre mi línea 7, voy a medir hacia abajo. ¿Qué me refiero? De este punto de encuentro hacia abajo, voy a medir lo que me indica mi tabla, que eran justamente esos 3.8. ¿Sí, 3.8? Sí, 3.8 en cuestión del punto 9. Que yo voy a redondear a 4 porque escala, ¿verdad? Entonces, de este punto hacia abajo, mido y aterrizo. Y este puntito que queda aquí se convierte en mi punto 9. Bien, recordemos que mi inclinación hombro, y eso es ley, mi inclinación hombro siempre va a coincidir o va a ser unión con mi punto 1, porque mi punto 1 siempre va a ser el primer punto en dirección a cuello. Entonces, posiciono mi regla de esta manera, hago la unión entre mi punto 9 y mi punto 1 y me aseguro de que quede. Una disculpa, yo tengo un poquito de complejidad en cuestión de dimensión porque no lo estoy viendo de frente, pero queda de este modo. Ya tengo mi unión. ¿Ok? Ahora recordemos que en el punto 10 me está diciendo que yo tengo una guía de sisa horizontal. Recordemos que a este punto yo necesito trabajar 2 pasos antes de. Entonces, bien, voy a borrar un poquito esto de aquí. Tengo yo ya una medida o una altura de mi punto 9 a mi punto 7. Yo ya tengo una medida aquí de por medio. Esta medida que tengo aquí, yo la divido a su respectiva mitad. ¿A qué me refiero? Si yo mido de mi punto 9 a mi punto 7 hacia abajo, a mí me está dando 18 centímetros. A ustedes les va a dar una medida distinta, claro, obvio. Pero yo de esa medida de 18 centímetros que me está señalando voy a dividirlo a la mitad, que para mí son 9. Entonces esa altura de 9 que voy a marcar, justamente que va a ser aquí, voy a tomar en cuenta que el punto 10 en la tabla para talla 32 me está dando una medida de 1 centímetro. Ese centímetro lo voy a medir sobre esa mitad que saqué, o sea, agarro, escuadro, aterrizo mi regla sobre el punto que medí de la mitad y meto mi centímetro en dirección ¿a dónde? A A. Pongo mi regla de esa manera, aterrizo sobre mi punto de mitad, la mitad de la altura que yo saqué, de este punto en dirección a A voy a sacar 1 centímetro. Y pueden ver que queda 1 centímetro, un puntito aquí flotante. Pues este puntito flotante es mi punto 10. ¿Vamos bien? Mi punto 9 siempre va relacionado, siempre va en recta hacia mi punto 1. Entonces, 1. Mi punto 9 a mi punto 10 con una línea así derechito. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ahora bien, comenzamos con los siguientes puntos que van a ser indicadores para la curva de mi sisa. Para esto, en mi punto 11, que es justamente mi guía sisa vertical, en la talla 32 me está dando una medida de 4.1, yo lo voy a dejar en 4. 4.1, ¿a qué se refiere en vertical? Que de mi punto 7 sobre la línea 7, en dirección hacia arriba, voy a medir ese 4.1. Entonces posiciono mis 4 centímetros, que justamente van a terminar siendo estos de aquí. Y aquí van a ser 4 centímetros de este punto a este, que es mi punto 11. ¿Vamos bien? Vamos bien. Entonces más adelante me voy a encontrar con mi guía sisa bisectriz. Aquí ya me estoy aterrizando en una bisectriz,
que me está dando una medida para talla 32 de 2.5, que va a subir a 3. Entonces, sobre el punto 7, que hasta incluso podríamos aterrizarlo como un punto central, si quieren verlo de esa manera. Sobre mi punto 7, voy a recargar la esquina de mi regla L, voy a alinear la esquina interior de mi regla L de esta manera y voy a medir en dirección a mis 45 grados hacia afuera ese 2.5 que me está dando la tabla, que yo voy a redondear a 3. En este caso sería aquí. Aquí, este de aquí es mi punto 12. Bien. ¿Puede quedar grande? Sí, va a quedar grande. Ok, ahora vamos con lo mero sabroso. Bueno, todavía no, pero vamos hacia la parte de la cintura. Para mi punto 13 me está indicando a mí lo que es mi cintura, o sea, lo que es un cuarto del contorno de la cintura. Que para talla 32 y un punto que yo después puedo modificar, pero eso lo voy a explicar en otro video. En mi talla 32 me está dando una medida de 19 centímetros. Entonces, sobre mi línea 6, que es esta línea de aquí abajo, voy a medir esos 19 centímetros de mi punto 6 inicial, que es este de aquí, es que se encuentra aquí, en dirección a mi punto C. Aquí ya tengo 19 centímetros que marca mi punto 13. Pero tengo un punto aparte, que es el punto 14, que me está diciendo que es 14 mitad al punto alto del busto. Ahí todo el mundo se quedó con cara de ¿qué? O sea, sí, podríamos habernos ido directamente al aumento de pinza, pero aquí, antes de irnos a esa pinza, vamos a hablar y vamos a aterrizar de algo que nosotros conocemos como el punto O. ¿Cuál es el punto O? Es el punto más alto, el punto central, el punto básico, nuestro pi, respectivamente, al punto más alto del busto. Conocido popularmente como el punto donde se encuentra el pezón, pero que justamente porque los cuerpos son diversos y esa regla no aplica para todas las mujeres o no para todos los que tenemos un busto prominente, porque también hay hombres. Justamente ese punto es donde se encuentra la parte más redondeada del busto, que marca el margen de diferencia de distancia, que justamente es un punto específico para nosotros guiarnos y hacer nuestras pinzas respectivamente. Este punto O yo lo voy a aterrizar sobre mi línea 5. Aquí es donde empieza lo sabroso. En la línea 5 voy a tomar de mi punto 5 en dirección a C para tomar en cuenta mi punto 14, que es mi mitad de punto alto de busto, punto O, que para la talla 32 me está marcando que es una medida de 10.5, que yo voy a aterrizar a 11. Entonces tomo mi regla, a mí el 11 me está marcando aquí. Para mí se me hace un poquito más fácil hacerlo de esta manera, pero como ustedes se acoplen, se acomoden, es bueno, ¿no? Y aquí, justamente en este punto, tengo yo mi punto O, a reservas. Este de aquí es. Voy a poner el 14 aquí para que no quede de lado o no nos perdamos con respecto a la numeración. Y ahora sí, en mi punto 15 me voy a ir con lo que es aumento para pinza de cintura, comillas, comillas, ancho de pinza, que para la talla 32 me está marcando un ancho de pinza de 3.5, que yo voy a aterrizar a 4, pero que ustedes saben bien que es 3.5. Entonces voy a regresarme a mi punto 13, de mi punto 13 en dirección a C, en dirección para acá, voy a medir esos 3.5. Tomo, alineo mi regla, pongo aquí, allí, y aquí marco mi punto 15.
Y ustedes dirán, ya puedo alinearlo a mi punto 8. Aguante. Ahí va lo sabroso. Sí pueden hacerlo, pero yo recomiendo una línea invisible. ¿Qué es una línea invisible? Para mí, y hasta eso, voy a ponerlo, nota de Asmodeo. Para Asmodeo, una línea invisible es una línea punteada, no es una línea definida, no es una línea gruesa, es una línea punteada, suavemente, de esta manera. ¿Por qué? Porque más adelante la vamos a eliminar. Pero necesitamos esta base de esta línea para hacer los siguientes pasos. O sea que yo les menciono, hagan una línea invisible. Según Asmodeo. Esto no viene en el libro, esto no viene en otras partes, pero yo lo recomiendo. Una línea invisible. Del punto 15 al punto 8 voy a realizar yo mi línea invisible. De esta manera. Aquí ya pueden ver que ya tiene un poquito de estructura. Ya tiene un poco de estructura. Está tomando coherencia. Bien. Entonces ya sobre este mismo punto hay algo escrito, no escrito, que es justamente en cuestiones de pinza, que hay una diferencia de 2.5, perdón, hay una diferencia de 2.5 alrededor de mi punto O. ¿A qué me refiero? A que en dirección hacia abajo voy a medir yo 2.5 centímetros y en dirección a mi costado voy a medir esos 2.5 centímetros. ¿Por qué? Porque esa va a ser la diferencia de tamaño y volumen para comenzar a hacer mi pinza. ¿No queda claro? Pongan atención en lo seguida. Bien, este punto yo lo voy a escuadrar en dirección hacia abajo. Justamente, tomo, recargo sobre mi línea horizontal, recargo mi regla, mi altura debe de quedar sobre mi línea O, escuadro mi línea O, escuadro hacia arriba, y les había mencionado justamente que había una diferencia de 2.5, pues esa diferencia va a ser hacia abajo, de este punto en dirección hacia abajo. Yo lo voy a marcar en 3, ustedes márquenlo en 2.5. Aquí, justamente aquí, comienzo a hacer mi pinza. Para no confundirlos, voy a borrar esto de aquí. ¿Por qué? Porque eso técnicamente va a ser lo que yo voy a dejar de unión de mi punto O a mi pinza. Vale. Entonces, para mi pinza de cintura, ya en este punto donde llegué, voy a tomar en cuenta lo que hice de aumento para pinza de mi ancho de pinza, que en mi caso lo voy a dejar de 4. Recuerden que ustedes tenían 3.5 centímetros, lo cual significa que de esos 3.5, que van a ser 1.75, va a ser 1.75. Bien, voy a retomar un poco hacia atrás. Nos habíamos quedado justamente que teníamos un avance para ancho de pinza de 3.5, lo que significa que del punto medio que tengo hacia acá voy a medir el 1.75, que va a ser la mitad de mi 3.5, y hacia el otro lado voy a también considerar 1.75 centímetros, que igualmente va a ser la misma mitad, o sea, de eso me completa mi 3.5, ¿vale? Entonces va a quedar de la siguiente manera. Recuerden, yo estoy sobre escala, así que lo manejo de esta forma. De este punto voy a unir hacia el punto que saqué debajo de mi punto O, que igualmente se va a unir con el otro punto de la otra mitad de aumento. De todos modos, si no queda claro, si aquí de todos modos no queda claro la parte de la visión o cómo debe de quedar, recuerden que pueden comentarlo, pueden ponerlo en los comentarios y lo podemos resolver más adelante. Justamente así, de esta manera, así quedaría mi pinza de cintura. Ahora bien, lo último que vimos fue que de mi punto 15, siendo el aumento, yo ya pude sacar mi pinza
de cintura. Ahora vamos a trabajar ¿con qué? Con mi pinza de costado. Para esto, tomo en cuenta que la tabla me menciona que mi punto 16, que ya es mi largo de hombro, que técnicamente debería ser mi largo de punto 1 a punto 9, debería de ser justamente lo que me está dando de medida, que al menos en talla 32 me está diciendo que es de 12.7, que para mí debería dar un 13. Sí, exacto, 13. Para esto nada más confirmar que sí va de acuerdo a la medida correspondiente. Esto más que nada tomando en cuenta que debe de quedarme y debe de coincidirme con mi espalda. Aquí justamente está el por qué yo no tomo en cuenta la pinza de la espalda, porque muchas veces no coincide. Sinceramente, si nos vamos a utilizar la pinza de la espalda, tu delantero no va a coincidir y ahí ya tú tienes un problema de confección. Es algo que todavía sobre cuestiones en patronaje se debe de tomar en cuenta. Yo lo que recomiendo, nota de Asmodeo, pues vamos a ponerlo de esa manera. Nota de Asmodeo, para mí tiene que coincidir mi hombro de espalda con mi hombro de delantero. Esto debe de medir lo mismo tanto en delantero como en espalda. Hay que checar esa parte de ahí porque si no tenemos una alteración al momento de nosotros cortar, que podemos remediarlo en cuestión de overlock al momento de hacer el corte y que siga la costura, pero no debe de corresponder porque a veces llega a alterar tanto mi medida de sisa como mi medida de cuello. Es algo que debemos de tomar en cuenta directamente. Pero más adelante, cuando ya vayamos a ver una parte de confección fuera del curso, vamos a aterrizarlo un poco mejor. Ahorita lo que necesito es de que ubiquemos y entendamos cómo es que funciona el patronaje básico, con que nosotros ya vayamos acoplando las medidas que vimos en el video 3, en la clase 2, vamos a ir reconociendo qué corresponde a qué punto del patronaje. Así que, por el momento, vamos a dejar que la medida tal cual del punto 16 es justamente mi largo de hombro correspondiente. Ahora bien, en el punto 17 me está dando mi ancho de pinza costado. Aquí viene lo bueno. Para mí, en la talla 32, para el punto 17, me está diciendo que tengo una medida directamente de 4 centímetros. Es justamente como lo que hicimos de aumento o ancho de pinza. ¿A qué se refiere? A que de esos 4 centímetros, yo voy a considerar 2 centímetros hacia arriba y 2 centímetros hacia abajo. ¿Pero de qué punto? Pues en el punto donde está coincidiendo, mi línea invisible con mi línea 5. Va de nuevo. Voy a tomar de punto de referencia para mi pinza el punto donde coincide esta línea invisible que anteriormente había marcado de mi punto 8 a mi punto 15. ¿Por qué les había dicho invisible? Porque enseguida vamos a borrarla, pero era necesario para entender dónde es que me está coincidiendo con mi línea 5. Ahora bien, si yo tomo en cuenta esta línea, debo de tomar en cuenta que de forma vertical debo de darle el aumento del ancho de la pinza que me está dando mi punto 17. ¿A qué me refiero? Que sobre mi punto señalado hasta este punto, valga la redundancia, voy a tomar ese alineamiento y de forma vertical, de la misma manera que tengo mi línea central, de forma vertical, voy a medir 2 centímetros hacia arriba. Espérame, déjame alinearlo. 2 centímetros hacia arriba, como 2 centímetros hacia abajo, tomando de referencia este mismo punto. Pero esto es solamente el principio para hacer mi pinza. Ya tengo la base, pero aquí yo siempre necesito 3 puntos para hacer una pinza, que son 1, 2, 3. Y vamos a sacar el tercero,
que está en dirección a mi punto O. Así que de mi punto O, como los había señalado, voy a medir 2.5. Que en mi caso, siendo a escala, lo dejo en 3. Pero aquí, justamente este es el punto de referencia. Ya ven a lo que me refiero con el alrededor del punto O. Porque es hacia el costado y es hacia la cintura. Ahora bien, yo ya teniendo este punto, 1, voy a unir mi punto de arriba, mi punto de ancho de pinza superior, comillas, comillas, con mi punto inferior, dejando mi pinza de costado de este modo. ¿Ven? Qué bonito, qué bonito. Ahora bien, para cerrar y hacer la continuación de mi costado, ya cerrarlo como corresponde, del punto de referencia que había sacado anteriormente, voy a deslizar o voy a mover esos 2.5 que expandí para comenzar mi pinza. ¿A qué me refiero? A que de este nuevo punto que está en la línea 5 hacia afuera, o más bien en dirección AC, voy a sacar ese 2.5 que anteriormente había medido, que en mi caso van a ser 3. Entonces aquí va a salir una pequeña esquina. ¿Y esta esquina qué va a ser? Va a ser un nuevo punto. Este punto une con el 8, este punto une con el 15 y queda de la siguiente manera. Tomo 1, tomo y 1. ¿Se ve? El costado ahora se asemeja al croquis que habíamos tenido en la página 204. ¿Por qué? Porque ahora sí hicimos y sacamos el costado de la pinza con respecto a lo que corresponde a la forma del talle. Se ve un poquito más ancho y más holgado aquí porque yo tuve variaciones directas por estar redondeando. Esto es algo que se va a ver más cuadrático o más ancho dependiendo de la talla que ustedes estén elaborando. Esto pues va a ser variado. ¿Por qué? Porque corresponde a muchas circunstancias que van más que nada de acuerdo a lo que viene siendo la medida. Es algo que va a ir variando porque a veces puede ser tanto más ancho como más largo. Pero usualmente se ve más a lo ancho al momento de estarlo patronando. Tal cual, esto que acabamos de hacer es parte de nuestro dibujo técnico, de lo que nosotros vamos aterrizando en medidas. Hay otros que tienen especificaciones mayores al momento de estar haciendo las figuras, pero eso corresponde muchas veces tanto a los modelos, a los sistemas, como también si ya estamos trabajando directamente con la transformación o el tipo de prenda que nos corresponda hacer. Pero ahorita para sacar lo básico, lo esencial, que después podemos transformar, estas son las bases principales en cuestión de medida y orientación, que ya dominando nosotros lo que es la sección del talle, lo demás va a ser súper sencillo. Bien, ahorita ya nada más faltaría hacer la parte de las curvas. Justamente para hacer la curva del cuello, ya nosotros tenemos nuestros 3 puntos reglamentarios. Yo trabajo con la parte más curva, más redondeada de la regla, por lo mismo de las cuestiones del escalado. Pero recuerden que ustedes necesitarán hacerlo conforme a la estructura de su tamaño. Sí, es un poquito complicado estar encontrándole. Eso no se los voy a negar, sí va a estar un poquito complicado, porque sí tienes que dar vuelta de acuerdo a la figura. Pero es parte de la belleza de la técnica. Y más que nada porque mi tripié improvisado no me está ayudando a mí. Ahí está. Aquí ya está pasando por los 3 puntos. También
hay que considerar ciertos anchos, como el ancho del lápiz también es a considerar. Es uno de los detalles de la puntilla. También la puntilla, los lápices de puntilla te obligan a tener que ser preciso. Es lo que me gusta. Aquí justamente, con respecto a lo de la sisa, recordemos que es más amplio y más largo en cuestiones de lo que es la apertura. Yo lo que suelo recomendar, y vuelvo a poner aquí el seño de nota de Asmodeo, es que de lo de tu medida de tu punto 7 a tu punto 8 consideres un aproximado de la mitad, tanteándole. ¿Por qué? Porque a veces puede quedar un poquito más avanzado o más atrasado la unión con la curva siguiente, con la curva que lleva hacia tu punto 12, tu punto 11 y tu punto 10. Pero yo para esto voy a tratar de disimular un tanto el 12. ¿Por qué? Porque aquí es donde importan los milímetros. Yo por estar redondeando no tengo las medidas exactas, pero tengo que estarlo tanteando de acuerdo a la figura que necesito que me salga. Por eso, de esta forma, voy a tratar de hacer coincidir mi curva con respecto a un poquito de la ampliación de la mitad, para que pase rozando el punto 12. Que ni de chiste pasó rozando. Pero que ustedes sí debe de coincidirles. Y procuraré darle un principio en cuestión de la curva de 12 a 11 para dirigirla a el punto 10. Y así queda mi sisa. Y bien, ahora nada más faltaría darle el índice que le corresponde, que en este caso, pues igualmente, si estuviéramos hablando de un delantero completo, que podríamos decir que es no sé, un frente de una camisa de cuello redondo cerrada, pues técnicamente aquí también deberíamos de considerar nuestra X de doblez. ¿A qué se refiere con doblez? A que esta pieza la voy a espejear. Esto lo voy a marcar en un papel doble de un lado, volteo del otro y sale una pieza completa. Igual esto lo voy a volver a explicar cuando ya lo aterricemos en papel cartón. Comillas, comillas, papel cartón, pues ahora sí que sería un craft, un caple, cartoncillo, hay gente que sí lo hace con cartón, pero eso es cuando ya lleva un producto de mucho tiempo. Hay otros que han tenido el valor y el atrevimiento y la habilidad de hacerlo sobre metal, pero eso es cuando ya son moldes de y para usos industriales no es muy recomendable, pero en base a eso es útil. Y bien, también no olvidemos que necesitamos marcar nuestro hilo de tela, que justamente es la línea que nos indica hacia qué dirección debo de acentuarlo con respecto a la guía de mi hilo de urdimbre. Recordemos que esto es muy importante recordarlo. ¿Por qué? Porque si yo no lo corto al hilo correspondiente, porque puede ser variado, puede deformarme mi prenda. Si yo no corto al hilo que le corresponde a mi tela, puedo deformar mi prenda al momento de confeccionarla, y después de un tiempo de movimiento, fricción, lavadas, en menos de... Bueno, también depende del tipo de material, pero en menos del tiempo que le estamos considerando de vida a esa prenda, se va a torcer horriblemente. Bien, para esto igualmente aclaremos, dejemos claro que cada uno debe de tener su señalamiento. Como la espalda, este es un delantero, hijo del dama, talla 32. Voy a ponerle básico porque es un básico. Y recordemos igualmente que tengo la pieza 1, que va a ser solamente para una pieza. Y de esta manera dejo claro, voy a ponerle H
T, que es hilo de tela para que no se nos olvide. Y de esta forma pues tengo ya terminada mis básicos de delantero y de espalda. Con esto podemos decir y concluir que sí, ya dominamos los básicos importantes, los básicos esenciales que se requieren para poder hacer una transformación directa. Más adelante vamos a aterrizar estos en cartón, en papel cartón. Voy a indicarles las siguientes señalizaciones que se necesitan y más que nada de acuerdo a las demás piezas que vayamos sacando, vamos a darles las indicaciones extras de su propio índice. Hasta aquí si tienen alguna duda, si tienen alguna cuestión, si alguien conoce otra técnica más allá de la que nos muestre el libro 6C, agradeceríamos que se nos informara, que se nos comentara. Igual si hay algo que se me haya pasado o quieran saber aparte de, con mucho gusto estaremos leyendo los comentarios, estaremos viendo las mismas interacciones. Ahora sí que esto es un básico sencillo. Es un básico que requiere ahora sí que un poco de atención. Es súper fácil, El detalle es de que llega a ser un poco dinámico. Tiene varios pasos que hay que seguir de acuerdo al paso anterior. Va a ser el siguiente paso que vas a tener que hacer. Va bajo un orden, sí, va bajo un orden, pero de acuerdo a ese orden es como nosotros vamos a tener y a obtener nuestros trazos básicos para poder generar de aquí mismo nuestros moldes asignados. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la parte de lo que es talla espalda, talla delantero. Vamos a dejar esta parte de nuestro patronaje hasta este punto. Espero que les haya quedado claro algunas referencias, algunos puntos. Recuerden, una cosa es talle delantero, otra cosa es talle espalda. Igual las divisiones sobre lo que estén trabajando en cuestiones de transformaciones va a ir cambiando de acuerdo al tipo de tallaje que estemos trabajando. Recuerden que pues no es muy diferente en cuestión de dama caballero. Que justamente aterrizamos es dama. Tiene una estructura un poquito más complicada, y si ya dentro de este tipo de trabajo, ya aterrizándolo un poco en cuestiones de configuraciones de medidas o suspensión de algunos puntos, nosotros debemos de ir estructurándolo directamente sobre el dibujo que nosotros estamos haciendo a la medida que corresponde de nuestra medida real. Recuerden que pues al menos en cuestión de caballero pues técnicamente es lo mismo, solamente que en este tipo de situaciones nada más suspendemos algunos puntos, como lo es la pinza de cintura, la pinza de costado, o a veces nada más regulamos la medida de nuestra pinza de cintura. Depende muchas veces de qué estemos haciendo, lo cual es muy importante. También en cuestiones de camisa hay ciertas referencias que debemos de tomar en cuenta. Más adelante vamos a ir aterrizando la cuestión de las transformaciones. Vamos a ir refiriéndonos un poquito más allá de este intersemestral, pero vamos a estructurizarlo un poquito más de acuerdo a algo un poco más cotidiano sobre el diseño que estemos trabajando. También si ustedes en algún momento quieren hacer alguna prenda en específico o necesitan ayuda con algún hago un proyecto personal, con mucho gusto, pueden comentarlo aquí, pueden dejarle su like, pueden compartirlo a quien lo necesite, ahora sí que compartirlo a extensas a otras personas que les interesen este tipo de temas o quienes quieran aprender con respecto a esta parte de la confección. Les juro a ustedes, en cuanto puedan dominar el 6C, los demás son más sencillos, más simples y un poquito más... no voy a decir fáciles, pero sí un poquito más accesible al momento de tratar de comprenderlo. Igual, recuerden que hay ciertas cosas que nosotros no debemos olvidar ni pasar por alto en cuestión de este tipo de cosas, ya con que nosotros reconozcamos la parte de lo que son la parte alta, el sentido de nuestros de nuestras sisas, en cuestión de la profundidad pecho, la profundidad de cintura. Vamos a ir estructurando un poquito más qué es lo que queremos sobre las formas. Pero más adelante, de acuerdo a las transformaciones, iremos viéndolo con un poquito más de detenimiento, con un poquito más de atención a ese punto específico. Por otro lado,
quiero recordarles, quiero invitarlos, exhortarlos a seguirnos en nuestras redes sociales. Contamos con nuestra red social de Instagram. Tenemos el Instagram de Causderland-Asmodeo, que es justamente donde hago la promoción y venta directa de estas hermosas y preciosas criaturas llamadas horriblitos y horrenditos. Estas criaturas inspiradas en la parte oculta de la conciencia, la parte más oscura de nuestra conciencia, representada en una criaturita que está dispuesta a cuidar tus bienes mientras lo cargas como morral o bolsa. Una cartera hermosa, personalizada si lo gustas, 100% artesanía mexicana. Estas manos que todavía no han tenido una manicura son las responsables de la confección y fabricación de estos seres hermosos. Pintura acrílica 100% artesanal. Igualmente mi red social de Instagram personal, CPMG Asmodeo. Pueden seguirme ahí, mandarme algún mensaje si quieren alguna referencia. Igualmente tenemos cuenta de GodFundMe, tenemos página de fundación. La fundación de que deseo titularme, deseo obtener mi título universitario, directamente. También pueden encontrarlo aquí debajo de los comentarios. Aquí les voy a dejar los links de cada uno de ellos. En la página pueden hacer donaciones desde 20 pesitos. Cada peso es bienvenido, incluso las interacciones son muy útiles para nosotros. Igualmente cada like, cada compartida, si pueden compartirlo igualmente, todo es bienvenido y muy bien agradecido. Cada peso que va a estar entrando a la fundación va a ser directamente para los gastos de mi titulación universitaria y para los elementos y algunos materiales que voy a necesitar para mi proyecto de tesina. Y quiero trabajar con ciertos filtros, con ciertas fibras directamente, pero pues sí requiero invertir en material para la investigación. Quienes puedan aportar, quienes puedan ayudar, sinceramente se les agradecerá desde el fondo de mi corazón y se les tomará en cuenta para el reconocimiento directamente de mi titulación. Ahora sí que espero estén al pendiente del canal. Espero suscríbanse, denle like, puchónenle a la campanita, también es muy útil, nos sirve bastante, y mientras más podamos fomentar este tipo de material, mejor nos va a tratar el algoritmo. Igual traten de esparcir un poco más la palabra de Asmodeo. Ahorita pues lo estamos aterrizando en las cuestiones de la industria textil, más que nada porque pues una, es mi especialidad, dos, es algo que pues he estado trabajando desde hace mucho tiempo, y tres, es una parte un tanto ignorada en parte de la industria. Hay cositas que te dicen y hay cositas que no. No es que yo sepa todo, pero investigar me sirve bastante. Pero si también quieren tocar algunos temas, otras cuestiones, un poquito más allá de lo que pues pueden ser algunas discusiones dentro de ciertos ámbitos, estamos abiertos a tocar ciertos temas. Recuerden, este es un espacio seguro, no sano, pero sí seguro. Espero estén teniendo un muy buen día, pronto vernos por este medio, y pásenla bien, pásenla a gusto. Muy buen día.